Nada sucede por azar en esta condición azarosa. Todo lo que percibes parece fuera de tu control. Y contra más intentas controlarlo, más descontrolado te parece. Pero ese descontrol no es fruto del azar. Tener una idea que limite las ideas no limita la idea original, pero sí que limita aparentemente las ideas subsecuentes. Tener libre albedrío e imaginar haberlo perdido no te hace realmente haber perdido el libre albedrío, pero sí que parece que lo has perdido desde la proyección de los pensamientos que experimentas desde esa idea de haber perdido el libre albedrío. Y siempre que uno está buscando libertad, está pensando que no tiene verdaderamente libre albedrío. Siempre que uno está buscando felicidad, está siguiendo los pensamientos que niegan el libre albedrío. Siempre que uno está buscando paz, también está negando los pensamientos que niegan el libre albedrío. Siempre que estás buscando algo para completarte, estás negando tu completitud. La libertad, para ser verdadera libertad, ha de ser completa. O no es libertad. Y cuando uno cree que es libre y necesita obtener unos deseos determinados para sentirse feliz, ir en pos de esos deseos no es libertad, sino vasallaje. Dependencia a esos pensamientos de deseo que uno juzga que han de darle la felicidad. Por eso, insisto, nada sucede por azar, aunque te creas en una condición azarosa. Todo el azar, toda la incertidumbre que te encuentras, sencillamente es producto de tu decisión a darle significado a los pensamientos personales, a los pensamientos de separación. En el momento que le has dado significado al ego, has inventado el azar, lo has fabricado. El azar es como un truco de magia, porque el azar en la plenitud del ser es imposible, pero en la idea de separación es lo único aparentemente posible. Hacer desaparecer un elefante en un instante realmente es imposible, pero en un escenario con un buen juego de luces y un buen juego de espejos, hacer desaparecer un elefante en un instante es aparentemente posible. Por eso, los pensamientos del ego son pensamientos mágicos. No están realmente influyendo en la realidad, pero están aparentando influir en ella. La idea del cuerpo es neutra, pero los pensamientos que proyectas sobre él no. El cuerpo es el escenario sobre el que imprimir unos pensamientos mágicos
y aparentar que lo imposible ha sucedido. La consciencia, consciente de ser consciencia en plenitud, ahora tiene un pensamiento aparentemente manifiesto en el que la plenitud ha sido negada. En el momento que el escenario, el campo de consciencia personal ha aparecido como idea significativa, el verdadero significado parece olvidado. Y el sin significado ahora aparenta ser todo el significado. Luego el azar sigue siendo imposible, pero en la condición en la que te percibes, te parece lo más posible. Lo único realmente posible en el ego es el azar. Por eso el ego es un sistema de pensamiento que planifica, que quiere controlar, que quiere sujetar, que desconfía, que recela y que enseguida abriga resentimientos porque se siente ofendido por todo, porque piensa que puede ser acosado por todo. Al sentirse separado, se juzga en desventaja. Y al haber emitido ese juicio de estar en desventaja, está constantemente en estado de desconfianza en cualquier momento. Lo que parece estar ahora bien organizado puede desorganizarse. Cualquier imprevisto puede dar por tierra todo lo que yo había previsto. Así piensa el ego. Así juzga el ego. Y ese sistema de pensamiento, esa manera de juzgar la vida, condena al que así piensa a la incertidumbre, el miedo, y una tremenda sensación de aislamiento y soledad. Pensar que lo imprevisto es posible fabrica el plan de prever. Conocer la pureza esencial del ser libera por completo de necesitar prever. La pureza esencial del ser está más allá de todo azar. La sensación de separación del ego está atrapada en medio de la más tremenda azarosidad. Por eso se establecen diferentes regímenes políticos para gobernar naciones y ninguno funciona. Por eso se legislan leyes para hacer la convivencia más fácil
y ninguna de esas leyes funciona plenamente. Por eso, se establecen sistemas sanitarios para curar, y ninguno de esos sistemas sanitarios cura totalmente. Se establecen sistemas filosóficos para entender la condición humana, y ninguno de esos sistemas filosóficos llega al meollo realmente. Se establecen religiones, ciencias, culturas, para explicar la condición personal del ser humano y darle sentido y plenitud, y ninguna de esas culturas, religiones, ciencias ofrecen verdadero sentido y plenitud. Se busca lo definitivo en lo transitorio. Hay un anhelo de reencontrar esa permanente definición indefinible del ser. Porque la única definición esencial de lo real es que no puede ser definido porque es inabarcable. Lo único que puede abarcar lo inabarcable es lo inabarcable mismo. Y al ser inabarcable, no necesita abarcar nada, porque todo se encuentra ya esencialmente indiviso en él. La separación es imposible en la realidad. Luego, tu experiencia azarosa de separación es un escenario de ilusiones. Lo que estoy transmitiendo en palabras solo es una dirección de atención en tu mente. No estoy pronunciando palabras para que las conceptualices e intentes entenderlas como un sistema teórico de pensamiento. Porque las palabras siempre son teoría. Las palabras son símbolos. Pero las palabras no podrían ser sin lo que simbolizan. Las teorías no podrían ser sin un sustrato muy hondo. Luego hemos de ir más allá de la teoría, más allá de las palabras, penetrar totalmente en la conciencia y llegar a ese sustrato de consciencia consciente de sí sin necesidad de definición. Y que desde un punto de vista de definiciones, su única definición fuera lo indefinible. El ser no tiene nada que ver con seres en comparación. Luego, cuando nos percibimos los unos a los otros, no estamos viendo realmente el ser. No estamos escuchando realmente al ser. No estamos tocando realmente al ser. Cuando nos estamos percibiendo los unos a los otros como yoes separados, solamente estamos percibiendo una ilusión.
Y ahí comienzas a recobrar el buen sentido, a reconocer que el libre albedrío puedes utilizarlo para imaginar haberlo perdido, o incluso poder utilizarlo desde lo que crees que has perdido el libre albedrío para recuperarlo. ¿Y cómo puedes recuperar el libre albedrío? Desde la condición en la que sientes no tenerlo, no dándole significado a las sensaciones y pensamientos que tú tienes en esa condición limitada. Y ahí llegamos a ese camino de en medio que decía Buda, a ese camino de la ecuanimidad, de la imparcialidad, a esa senda de estar consciente de la consciencia en el presente. Entonces todo lo que ocurre en este campo de situaciones ilusorias ya no es juzgado como bueno o malo según le conviene a un perceptor determinado, sino que ese perceptor determinado, ese punto de vista personal, se relativiza a sí mismo. Y es contemplado el punto de vista personal, el contemplador del mundo, es a su vez contemplado desde una contemplación que lo contempla todo, incluido al contemplador. Y ahí, en esa pura contemplación, en esa esencial concienciación, nada sucede al azar. Todo lo que se percibe es exactamente lo que se ha pensado desde esa condición limitada. Pero eso solo se ve con claridad cuando hay una visión desinvolucrada del vidente. Cuando no hay un yo que ve de forma personal, comienza a contemplarse lo que antes no se veía. El sustrato, el fundamento, el contenido, la sustancia de todo. Un pensamiento, una sensación. Una sensación, una acción. Una acción, un efecto. Un efecto, un juicio, un pensamiento. Y vuelta a empezar el bucle. Un pensamiento personal te lleva inevitablemente a un juicio personal que vuelve a fabricar otro pensamiento personal. Y entre medias de esos dos factores, un cúmulo de sensaciones y de acciones, de angustia, incertidumbre y temor. Tienes miedo, tienes incertidumbre, tienes angustia, porque le has dado significado al pensamiento personal que te hace sentir de una manera que actúa y obtiene unos resultados que son juzgados estás atrapado en un efecto que piensa ser causa.
El pensamiento de separación no es causa de nada, es el efecto de una idea, pero es un efecto que, como hemos señalado más de una vez, se ha juzgado a sí mismo como causa y no para de girar y girar, generando situaciones sin significado que aparentan tenerlo y que entonces se quieren controlar, y al intentar controlarse y ver que son incontrolables completamente al 100%, no es posible, te hace creer en el azar. Y estás en constante controversia con: ¿existe realmente el azar? ¿Existe el determinismo? Todo lo que percibo está ocurriendo porque tiene que ocurrir así, o todo lo que percibo está ocurriendo por azar. Y esos pensamientos azarosos no están sucediendo por azar, porque lo que están mostrando es esa contradicción inherente al pensamiento de separación. Eso es el ego. Una ilusión que parece muy real. Una nada que parece algo. Un vacío. Que aparenta estar lleno. Un sinsentido que pretende tener sentido. Un azar que parece determinismo y un determinismo que parece azar. Un principio que se cree final y un final que sueña con ser principio. Nada sucede al azar. ¿Crees que te ocurren cosas por azar? Y te acabo de dar una pista. Nada sucede al azar. Lo único que sucede al azar es la nada. Vacíate de esa nada y ya no sentirás esa incertidumbre que te carcome por dentro, que te corroe por dentro. Porque esa es la mayor de las desesperaciones, la incertidumbre. Por ella ha surgido la ciencia. Por ella se han creado religiones. Por ella se buscan evasiones. Por ella se locuran teorías y filosofías. En ella todo son hipótesis y ninguna certeza.
El ego es una hipótesis. El espíritu, certeza. Cuando te identificas con el cuerpo, con el ego, te conviertes en una hipótesis. Y una hipótesis puede estar en lo cierto o no por azar. Pero cuando estás en la conciencia, consciente de ser conciencia, en el espíritu, en lo esencial, no hay incertidumbres, porque hay plenitud. Nada sucede al azar. Todo, en esencia, ya es plenitud. En la plenitud no hay cabida para el azar. Vacíate del ego y solo estarás lleno de todo lo que es. No necesitas proyectarte en el tiempo con planes para desplanificar en este instante todo un sueño. Para ver el truco, no tienes que ver el efecto. Si vas siempre detrás de los efectos, siempre serás engañado por el truco. Para ver el truco tienes que ir al origen. Y el origen de todo truco es la distracción de aquello en donde va a ocurrir el truco. Si tú estás pendiente de la forma, si tú estás pendiente de los cuerpos, no verás que el truco surge en el nivel de la mente, en la conciencia. No estarás atento a los pensamientos, porque los pensamientos es donde ocurre el truco. Pero si tú estás solo fijándote en los efectos de los pensamientos, no estarás atento al pensamiento trilero, al pensamiento mágico, a la ilusión. Si estás pendiente de lo que ocurre en la forma, no estarás atento a lo esencial. Porque todo lo que verdaderamente se plasma en la forma, primeramente ha ocurrido en la mente. Todo lo que estás percibiendo son imágenes que has pensado. Todo el azar en el que crees verte envuelto es el resultado de tu creencia en la idea de separación, de la divina unicidad. Así que, si de verdad quieres la verdad, como tantas y tantas veces he señalado, y mientras sea menester señalaré, la clave está en ser consciente de ser consciente. Eres conciencia consciente y no un yo personal que está buscando cómo mejorar su condición. Ahí está el truco. Estás buscando en la forma
un efecto en el que juzgarte como que has mejorado. Y entonces, como vas detrás del efecto, no ves el origen. No necesitas mejorarte. No hay nada esencial que cambiar en ti. Te compartiré hasta la saciedad esta obviedad. En esencia, tú eres espíritu puro. En la forma, eres una ilusión que no para de cometer errores. Y mientras le des significado a la ilusión, no pararás de cometer errores. Pero bienaventurado tú que te has dado cuenta de que yerras, porque al pedir corrección a la divina unicidad, de inmediato te mostrará que ese que comete errores ya ha sido perdonado, porque tu ser, el verdadero, es uno en esa divina unicidad. Vuelve al origen, vuelve a la divina unicidad, vuelve a Dios, vuelve al Tao, vuelve a la luz, vuelve a la budeidad, vuelve al ser, vuelve al espíritu, vuelve a la experiencia viva de la vida eterna y no de una apariencia de vida que surge para morir. Vuelve al presente, vuelve a la hora, vuelve al único instante en el tiempo que te devuelve a la eternidad. Vuelve a lo inmediato. Vuelve a aquello que no necesita mediación, que no necesita intermediarios, aquello que no necesita un pensamiento que juzga, aquello que no divide. Y al no ser divisor, no se siente a sí mismo dividido. Vuelve a lo indefinible, vuelve a lo santo, vuelve a lo puro, vuelve a lo sencillo, a lo simple. Vuelve a lo que no se aleja, y no te alejes buscando volver a no sabes muy bien dónde. Ya eres aquí y ahora, en plenitud, no la estés buscando donde no se encuentra. Porque mientras busques la verdad donde no se encuentra, lo único que vas a encontrar son ilusiones, y en las ilusiones, no por azar, todo sucede al azar. Y cuando retornas a la conciencia consciente que disuelve todas ilusiones, te das cuenta de que el azar nunca fue posible, que la incertidumbre nunca tuvo significado, que el campo de posibilidades personales es un campo de innumerables escenarios que pueden ocurrir, pero sea cual fuere el que ocurriera o deje de ocurrir, todos son igualmente ilusorios. El observador influye en lo observado, pero cuando la observación del observador que influye en lo observado contempla esa observación con total ecuanimidad,
se libera de la idea de ese observador. Y si ya no hay un observador que influya en lo observado, porque solo hay una observación completa en sí misma, el truco ha sido pillado. Ya no puedes ser engañado. Has despertado. Eso es el despertar. Eso es a lo que apunta la idea de iluminación. Ser consciente de que solo hay luz, no un yo que tenga que alcanzar la luz. Ser consciente de que no hay un yo que tenga que ser feliz, solo hay felicidad. Ser consciente de que no hay un yo buscador, porque nunca se ha podido perder nada realmente. Ser consciente de que no tenemos que acumular sabidurías, porque nada que sea conocido en tiempo y espacio es verdadero conocimiento. La verdadera sabiduría no necesita acumular datos, simplemente sabe que solo existe plenitud de vida bienaventurada. Ya no necesitas controlar las situaciones para intentar vencer un aparente azar. Ya no necesitas tesis e hipótesis de determinismo para intentar aplacar la angustia de lo azaroso. Ya no necesitas justificaciones. Ya no necesitas planes. Ya no necesitas un mañana aparentemente mejor. Tienes totalmente disponible el presente, siempre. En toda aparente circunstancia azarosa, tienes exactamente el presente para desinvolucrarte de la angustia derivada de esos juicios que has emitido por esos pensamientos que te separan de la plenitud de la vida. Tienes siempre este instante presente, siempre tienes el ahora para esa liberación fundamental de toda esa bazofia egoica. El ego, en su locura, mata en el nombre de Dios y del amor. El ego, en su locura, divide en el nombre de la unidad. El ego, en su locura, le da significado al miedo en el nombre del amor. Le da significado al odio en nombre del amor. Le da significado a los resentimientos en nombre del amor. Le da significado a la separación en el nombre del amor. No se hace más que utilizar desde el ego el nombre del amor en vano. Al ego se le llena la boca de amor, de peluchines, de mimosines, de palabras melosas y velitas encendidas.
de angelitos alados en estampitas, de frases espiritual y políticamente correctas. Pero la primera que vuelve torcida la situación que parece estar delante, una rabia y un miedo y un odio furibundos, como una llama ardiente, queman por dentro. Vete al origen de esa llama ardiente, de ese odio furibundo, de ese miedo cerval, y deja de intentar mitigarlo con símbolos externos de mera apariencia mema, de ser alguien espiritual, cuando lo que te está a lo mejor impeliendo es algo totalmente egoísta. Ese es el momento de ir al centro de la consciencia y concienciar la motivación impulsora del pensamiento que está juzgando lo que percibe, y desenmascarar de una vez ese bucle de pensamiento que recurrentemente está perpetuando este mundo de locura, azarosidad, sufrimiento y muerte. No hay en la carne verdadero significado espiritual, porque el cuerpo es neutro. Todo el significado que le estás dando a la idea de separación lo estás proyectando en el cuerpo. Así que has de ir al origen y dejar de darle significado a la idea de separación, para que entonces el cuerpo deje de ser identificado como tu identidad y se convierta en un vehículo de expresión de la unicidad, y según sea utilizado para estar extendiendo la conciencia de unicidad, esa conciencia de unicidad será evidente, plena y liberadora en ese aspecto de ti que parecía estar separado y que lleno de incertidumbre estaba lidiando con azares. Y nada sucede al azar. Ese yo es nada, y todo lo que está experimentando en esa incertidumbre azarosa es igualmente nada. Así que comprende ahora la esencia de las frases del Cristo en Jesús, de si de verdad crees en el amor de Dios, en la santidad del Creador que te ha creado a su imagen y semejanza de puro amor, tus pecados ya han sido perdonados. Y no sigas a esos sistemas de pensamiento que se rasgan las vestiduras y que, llenos de hipocresía, hablan de la maldad y el pecado. Sí, todo sistema de pensamiento que se fija en el cuerpo y le da significado es un sistema de pensamiento lleno de maldad y lleno de pecado y lleno de error. Pero recuerda, no somos un cuerpo. Como bien dice un curso de milagros, aún somos tal como Dios nos creó. No somos un cuerpo, somos libres. Ese es el mensaje de perdón, ese es el mensaje de salvación, esa es la enseñanza que nos cura de esos pensamientos egoicos que no paran de juzgar y que en esos juicios estamos atrapados en esas sensaciones y en esas acciones que una y otra vez recurrentemente nos están trayendo ese mal que no queremos, pero que estamos fabricando porque le estamos dando significado a una idea de separación que realmente no tiene significado. Así que no te pierdas en el rito, no te pierdas en los símbolos, no te pierdas en las palabras o en las imágenes, no te pierdas en las apariencias, o solamente serás una careta de espiritualidad, pero no serás experiencia viva de espiritualidad. Y lo que es esencial es la experiencia viva del espíritu, y no el cuento chino
de un yo que está alcanzando una espiritualidad. Como bien señala, repito, un curso de milagros, no somos un cuerpo, somos libres, aún somos tal como la divina unicidad, tal como Dios nos ha creado. Por eso el ego y el cuerpo no se conocen, el ego y el espíritu no se conocen, porque el ego y el cuerpo no es lo mismo. El ego ha fabricado el cuerpo. El ego no es el cuerpo es neutro. El cuerpo es un efecto de una idea en tu mente que cree en la separación, y esa idea en tu mente que cree en la separación de la divina unicidad, eso es el ego. El ego es la identificación con el cuerpo. Así que deja de buscar el placer en el cuerpo o deja de mortificar en el cuerpo. El cuerpo es neutro. Tú no eres el cuerpo. Tú no eres el ego. Pero si te identificas con el cuerpo y crees que el cuerpo es el reino del ego, estarás atrapado en el truco de magia. Para liberarte de estar atrapado en el reino del ego, te tienes que dar cuenta de que el reino del ego es el reino de los pensamientos de separación. Ese es el reino de la nada. En ese reino todo sucede al azar. Pero nada sucede al azar. Es decir, ese reino es nada. El ego es nada, el azar es nada, la ilusión es nada. Pero mientras tú creas que esa nada es todo, estás experimentando en todo esa nada. Estás experimentando en todo esa incertidumbre que te corroe por dentro. E intentas cambiar todo lo que percibes y te sigue carcomiendo por dentro, corroyendo por dentro la misma angustia, porque no es fuera, porque no es en la percepción, porque no es en el cuerpo. El perdón es en la mente, el perdón es en las ideas, el perdón es en la propia consciencia que está imaginando un mundo separado de ella. No eres un cuerpo, no somos un cuerpo, somos libres, aún somos tal como Dios, como esa divina unicidad nos ha creado, somos santos, somos plenos, somos íntegros, somos luz, somos pureza, somos amor, somos felicidad, somos paz, somos eso en verdad. Así que deja de intentar controlar esta condición azarosa. Tú no eres del azar. No te tienes que preocupar por todo lo que parece estar sucediendo en el azar. Tienes que ir al origen y te darás cuenta de que nada sucede al azar. Y entonces estarás presente. Entonces serás conciencia, serás presencia, serás contemplación, serás visión, serás libre de la ilusión que tú mismo imaginaste para ti. Ese problema que quieres solucionar ya está resuelto en tu naturaleza esencial. Dirígete, pues, a ese encuentro interior con la infinitud del ser. Nada sucede al azar. Y tú eres. Luego tu esencia no es fruto del azar, no es consecuencia del azar. Su resultado no puede ser el azar. No eres un ego, no eres entonces un cuerpo, porque el cuerpo es un pensamiento nacido del ego para identificarse con él. El cuerpo no tiene poder sobre ti.
Pero mientras le des significado al ego, piensas que el cuerpo tiene poder sobre ti. Y estás, repito, entonces atrapado en el truco, atrapado en la ilusión. No tienes que arreglarlo en la forma, no tienes que arreglarlo en el cuerpo, tienes que ir al origen del pensamiento. Has de ir a la conciencia. Has de ahondar. Penetrar en el meollo mismo. De ese espacio infinito en el que los pensamientos surgen. Tú no eres los pensamientos, tu ser es ese ámbito en el que surge. Eso es tu ser y eso es indiviso de esa divina unicidad en el que todo ser tiene su ser. Por eso, como bien señala un curso de milagros, las mentes no están separadas porque solo hay una sola mente, la mente de Dios. Pensamos con la mente de Dios. Así que esos pensamientos que niegan la divina unicidad no provienen de Dios, son ilusorios. Si crees en ellos, crees en ilusiones, y el que cree en ilusiones ve solo trucos de magia, pero no realidades. Entonces, cuando has hallado el significado último de ser y ya no estás distraído con las apariencias, con el mundo ilusorio del ego, descubres felizmente, recuerdas jubilosamente que nunca existieron ni el azar ni el determinismo. La creación de lo pleno extiende libremente su plenitud. Y como la extiende libre e infinitamente, no tiene ningún plan determinado ni tampoco es fruto del azar. Es una extensión consciente de la consciencia. Está más allá de todo plan, más allá de toda incertidumbre. Porque la realidad trasciende los opuestos, trasciende toda paradoja, trasciende toda percepción, toda imagen, toda definición. Luego no intentes, desde la condición limitada, a entender lo ilimitado, o seguirás en la incertidumbre de lo azaroso por haber elegido intentar entender desde lo que no puede entender. Sencillamente, aquíétate. No le des tu atención a lo transitorio. No vayas tras los efectos de tus juicios personales.
No huyas tampoco de los juicios personales que te atemorizan. No signifiques tus deseos, no signifiques tus recelos. No te aferres al significado que le has dado al cuerpo. No le des significado a ese yo especial con el que te comparas. Permanece lo incomparable. Permanece la inocencia que no juzga. Permanece consciente en medio de lo impermanente. Y sentirás la paz. Esa profunda e infinita paz mental. Esa rotunda y sutil bienaventuranza que colma a tu alma bendita. Y la experimentarás aquí y la vivenciarás ahora. En todo momento aquí, en todo instante ahora. Y esa ansiedad por intentar conseguir algo mejor, esa angustia por mejorarte o por mejorar lo que percibes, se calmará. Ese resquemor interno que te hacía recelar de los demás, se disipará. Los planes dejarán de atraerte y sencillamente disfrutarás, gozarás como no podías haber imaginado desde esa condición azarosa que imaginaste. De un júbilo inenarrable, nacido de una confianza de bendición. Porque quien ha recordado lo esencial se sabe bendito y sabe que todo es en esencia tan bendito como él.
Y en esa bendición no hay nada que temer. Nada sucede al azar. Como bien dice un curso de milagros, la voz de Dios nos acompaña durante todo el día y nos sustenta mediante su amor. Esa es la luz del mundo, la luz que ilumina todo este escenario, todo este campo de ilusiones, para desvanecerlas por entero. Y entonces, en esa conciencia presente de la divina unicidad, la luz ha llegado. Y uno se ha salvado y puede salvar, uno se ha sanado y puede sanar, porque ahora todo es visto con esa visión que libera al mundo de su condición azarosa, porque le muestra que el mundo no es la realidad, que no somos un cuerpo, que somos libres, pues aún somos tal como Dios nos creó. Y entonces se siente ese amor de Dios dentro de sí, ahora, aquí, en plenitud. Y pasado, presente y futuro se convierten en instante santo. Y entonces es evidente que el cielo era la única alternativa por la que había que decidirse, porque era la única alternativa real. Nada sucede al azar. Bendiciones, namaste, ahonda, ahonda, en estas ideas esenciales que hemos compartido. La condición azarosa de ti no es tu verdadero ser. Todo lo que experimentas fruto del azar es nada. Nada es lo que sucede al azar. Lo esencial está más allá del azar y del determinismo. Es plenitud. Es la esencia que eres. Es la esencia que todos somos. En ese perfecto amor de Dios. Gracias.